Mi nombre es Samuel Saxara Yupanqui y mi papá escuchó el Evangelio cuando vino a este lugar hombres misioneros nacionales, porque aquella vez no permitían que vengan misioneros del extranjero, porque había unos hacendados aquí que no permitían. Entonces, esos misioneros capacitaron a unos misioneros quechuas y ellos vinieron aquí trayendo el Evangelio. Pasó los tiempos del terrorismo en el Perú y yo tenía que ser desplazado a la fuerza, irme a Lima para salvar, ¿no?, mi vida de una muerte. Y gracias a Dios en Lima, estando ahí, Dios me llamó para estar en este ministerio de Runasimi. Y a través de Runasimi empecé a ver la necesidad que había en el campo. El día que empezamos a estudiar la Biblia inductivamente y en quechua, grande fue la sorpresa. Y ahora, este puede ser un precedente del trabajo que se hace. Hay muchas comunidades también donde que yo he ido, porque no hay ningún quechua que puede ir al lugar donde están los quechuas, que puede enseñar tal vez en quechua. Y yo doy gracias a Dios. Dios me ha escogido a mí. Y entonces para mí todas esas cosas son cosas que me motivan, que me emocionan. Pero sí hay bastante necesidad. Necesitamos Biblias, necesitamos realizar talleres. Y todo ese evento necesita tal vez un fondo para poder realizar los estudios. Les suplicaría, queridos hermanos, en el amor del Señor, hay una nación, hay un pueblo que hay que ganar enseñando la sana doctrina, que nos enseñó Dios en su palabra. Y creo que eso es lo que necesita el pueblo quechua. Gloria a Dios, gloria a Dios.